Para resolver el segundo inciso del problema 3, vamos a compensar el mismo sistema para obtener también un margen de fase de 45 grados, pero mediante la técnica de corrimiento del primer polo, en vez de usar el agregado de un polo dominante. El método que vimos en teoría para calcular la frecuencia a la cual hay que correr el primer polo se basa en considerar que si el cruce de la fase por menos 135 grados está muy por encima de la frecuencia del primer polo, el hecho de correr el primer polo hacia la izquierda o a frecuencias más bajas no va a afectar la frecuencia a la que la fase cruza por menos 135 grados por el hecho de que ese polo, antes de moverlo y después de moverlo, sigue aportando los mismos 90 grados de rotación de fase. Como no voy a agregar un polo nuevo, no se va a desplazar la curva de fase como en el caso del polo dominante, sino que se va a mantener en esta zona medianamente en la misma ubicación. Por lo tanto, para obtener 45 grados de margen de fase voy a necesitar que la magnitud cruce por 0 dB a la frecuencia en que la fase en el sistema sin compensar cruza por menos 135 grados. Esa frecuencia es 2,19 MHz. Es decir, que tengo que poner el primer polo a una frecuencia tal que la magnitud cruce por 0 dB a los 2,19 MHz. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es empezar a reconstruir la curva de magnitud desde 2,19 MHz y 0 dB hacia la izquierda. Tenemos que considerar dónde están ubicados los polos del sistema. Bueno, tenemos uno en 25 MHz que está a la derecha de la zona que nos interesa, un polo en 2 MHz que está a la izquierda de los 2,19 donde quiero tener el cruce por 0 dB, y el polo que estoy moviendo que también se encuentra a la izquierda. Es decir, que desde 2,19 MHz hasta 2 MHz voy a tener una pequeña sección en la cual la magnitud cae a 40 dB por década. Y a partir de los 2 MHz hacia la izquierda voy a tener una zona donde la pendiente cae a 20 dB por década, y así hasta llegar hasta los mismos 74 dB del problema anterior. En ese punto donde la curva reconstruida se cruza con la curva original es en donde tenemos que ubicar el polo desplazado. Yo nuevamente lo voy a hacer con una mezcla de gráfica y analítica. Entonces voy a calcular cuántos dB sube la curva a 40 dB por décadas en este tramo que hay entre los 2,19 y los 2 MHz. Y luego voy a calcular cuántas décadas tengo que subir desde ese valor de magnitud hasta los 74 dB con una pendiente de 20 dB por década para calcular a qué frecuencia tiene que estar el polo desplazado. ¿Cómo hago eso? Bueno, de este modo. Digo, desde los 2,19 MHz hasta los 2 MHz tengo esta cantidad de décadas, en las cuales la pendiente es 20 dB por década, es decir que voy a tener 0,78 o 0,79 dB entre 2,19 y 2 MHz. De aquí luego tengo que subir hasta 74 dB a 20 dB por décadas. Desde 0,788 tengo que subir hasta 74 dB a 20 dB por décadas. Eso es 73,21 dB a 20 dB por décadas. Tengo que subir 3,66 décadas desde 2 MHz para lograr llegar a los 74 dB de la curva de magnitud original. ¿Qué frecuencia es esa? Es 2 MHz desplazado hacia la izquierda, 3,66 décadas. Una frecuencia de 437
serían hertz, porque estaban mega, sí, son de 437 hertz. Entonces vuelvo al script que estaba utilizando y voy a crear un nuevo sistema que consiste en la misma ganancia de bajas frecuencias, el mismo vector de ceros vacío porque no tiene ningún cero en la transferencia, pero en el vector de polos voy a tener el polo a 2 MHz, el polo en 25 MHz y además el polo este que estamos desplazando, que ahora está en 437 Hz en vez de estar en 300 kHz como estaba anteriormente. Vuelvo a superponer la gráfica del sistema compensado sobre el sistema sin compensar y puedo ver que el sistema compensado ahora se muestra en rojo. Nuevamente, la ganancia de lazo compensada empieza a decrecer antes que el sistema sin compensar, porque justamente el primer polo lo desplazamos a frecuencias más bajas. Usando la función margin tenemos resaltado el cruce por 0 dB y el cruce por 180 grados. Si nos fijamos en el cruce por 0 dB, nos da algo similar a lo que esperábamos. Tenemos el cruce en 1,67 MHz y nosotros habíamos diseñado para que esté en 2,19. Hay una pequeña discrepancia, pero estamos en el orden de magnitud. Y si se fijan a la frecuencia del cruce por 0 dB, las fases no son exactamente iguales, pero guardan cierta similitud. A partir de allí sí se empiezan a hacer muy parecidas las fases del sistema compensado y la del sistema sin compensar. Esto porque, bueno, no está la frecuencia de 0 dB muy por encima de la frecuencia a la que estaba el primer polo en el sistema sin compensar. Recuerden que el sistema sin compensar tiene el primer polo en 300K y la frecuencia que nosotros elegimos para 0 dB es 2 megas, es decir, no había ni siquiera una década de diferencia entre polo y el punto en el cual consideramos que la fase no iba a variar. Sí, podemos ver que hay un rango de frecuencias en los cuales la fase difiere en 90 grados, porque bueno, es el aporte del polo que desplazamos a frecuencias más bajas. Con estos nuevos valores calculados obtuvimos un margen de fase a la frecuencia de 0 dB, que ahora es de 46 grados, muy aproximado a los 45 grados para los que diseñamos. Es decir, que este método nos sirvió para, desplazando el primer polo, obtener lo que queríamos. Finalmente, voy a superponer en un mismo gráfico la transferencia del sistema realimentado y con esto lo que estoy graficando ya no son ganancias de lazo, sino son transferencias A mayúscula, es decir, A sobre 1 más A por F. Esta es la transferencia desde entrada a salida del sistema realimentado. En azul es el sistema original sin compensar, en amarillo es el sistema compensado por corrimiento del primer polo y en rojo el sistema compensado por el agregado de un polo dominante. Notar que aquí no vamos a obtener información de la estabilidad del sistema, sino que solamente vamos a ver cómo quedó la transferencia del sistema ya compensado. El hecho de que el sistema que tenemos en azul, en el original, hayamos visto que era inestable, nos hace descartar el sistema en este estado porque, bueno, no sirve como amplificador. Sí, estos dos, y ambos tienen aproximadamente el mismo margen de fase. Se puede evidenciar que los dos tienen similar margen de fase porque los dos tienen aproximadamente el mismo sobrepico. ¿Sí? Lo que se sobreeleva la magnitud por sobre el valor de bajas frecuencias, en ambos casos es similar. Podemos ver que en el del corrimiento del primer polo hay una mínima diferencia en el sobrepico, es levemente mayor, pero bueno, porque en este obtuvimos un margen de fase de 45 grados y en el del agregado del polo dominante
si se acuerdan, habíamos obtenido un margen de fase de 51 grados, pero son muy similares. Sin embargo, en lo que difieren de manera importante es en el ancho de banda del sistema. Fíjense que en el agregado de polo dominante tenemos un ancho de banda que está alrededor de los 300K, y en el de corrimiento del primer polo tenemos un ancho de banda que está alrededor de los 2,3, 2,5 megas. ¿A qué se debe esto? Bueno, que cuando agregamos un polo dominante tuvimos que agregar un polo en aproximadamente 40 Hz para compensar el sistema. En cambio, cuando corrimos el primer polo lo corrimos a algo más de 400 Hz. Ya hay una diferencia de una década en la frecuencia a la que está el primer polo del sistema compensado por cada uno de los métodos. Eso se refleja en una diferencia importante también de alrededor de una década en la frecuencia de corte del sistema realimentado. Entonces podríamos concluir que el sistema realimentado por corrimiento del primer polo tiene un ancho de banda que es mayor al que se obtiene por corrimiento del primer polo. El problema es que no siempre se puede sintetizar un corrimiento del primer polo. Un polo dominante uno lo puede agregar en un circuito de manera en general sencilla, se agregan componentes para generar ese polo. En cambio, correr el primer polo significa afectar un polo que puede tener diversas naturalezas. Muchas veces se puede afectar ese polo porque se tiene acceso a él, y otras veces no se puede afectar porque está o se debe a algo con lo cual no podemos interactuar.